El Señor les bendiga en esta preciosa hora. Bendiciones. Gloria al Santo de Israel. El Señor les bendiga. Bendiciones, bendiciones a todos los que se están conectando. Por cualquiera que sea el medio, el Señor les bendiga rica y abundantemente. En esta mañana vamos a hablar sobre que hay justificación. Yo creo que todos en algún momento de la vida hemos hecho cosas malas. Algunas malas, algunas no tan malas, pero lamentablemente las personas que no pecan tanto siempre están señalando el pecado de su hermano, el pecado de su hermana, y es inevitable que la otra persona no se duela. Y es por eso inclusive que hay personas que ya no se quieren congregar. Hay personas que ya no ni siquiera quieren ir a una iglesia cristiana porque dice, ¿para qué voy a ir a una iglesia cristiana? Si ahí no tienen amor, no tienen amor y tampoco han entendido que el mensaje de la restauración está para que nosotros lo pongamos por práctica. No solamente para que pedirle a Dios, Señor, perdóname a mí, sino para decirle al Señor, perdona a nuestros hermanos. Dice la palabra del Señor que si tú miras a una persona que cayó en pecado, que está haciendo cosas que no están bien, que le restaures en amor. ¿Y por qué no lo hacemos? Porque el amor de muchos se terminó. Porque el amor de muchos ya no existe. Porque el amor de muchos es como los ciegos que dicen, yo siento el sol, pero no lo ven. Y así mucha gente dice, yo siento a Dios, pero no lo conocen. No conocen a Dios, ni conocen en realidad, porque si fuéramos hijos de Dios, nos pareciéramos a Él y tuviéramos amor y tuviéramos misericordia, así como Él dice en su palabra, ¿qué es lo que yo pido de ti, oh hombre? Sino que te tengas misericordia y que te humilles delante de tu Dios. Entonces hay personas que están en la iglesia solo para señalar, para juzgar, pero ¿sabes qué? ¿Quién es quien justifica? ¿Quién justifica tu pecado? ¿Quién? Dice la palabra del Señor que primeramente para que Dios justifique tu pecado, mi pecado, tenemos que reconocer que somos pecadores. Tenemos que reconocer que le fallamos a Dios. Porque muchas personas, ¿verdad?, quieren aparentar que no pasa nada. Y eso es algo tremendo porque muchas personas pecan deliberadamente, ¿verdad? Y pareciera como que no les importa. No les da frío, no les da calor, no sienten nada. Pecan y van a la iglesia y levantan sus manos y no se arrepienten. Entonces esas personas todavía no han alcanzado el perdón de Dios. Porque la palabra del Señor nos habla en el libro de Lucas 7:29. Y todo el pueblo y los publicanos cuando le oyeron justificaron a Dios bautizándose en el bautismo de Juan. ¿Y qué era lo que predicaba Juan? Arrepentíos y convertíos. No decía arrepiéntese y siguen como ustedes están. No, decía, arrepiéntete y conviértete al Señor. Y dice la palabra del Señor que después del arrepentimiento, después de creer en la salvación que solamente se obtiene a través de Jesucristo, entonces se bautizaban. Porque dice la palabra del Señor y escrito está, ¿verdad? Que muchos de nosotros vamos a estar bautizados y ni siquiera vamos a estar salvos. Y puedes decir, ¿what? Yo voy a la iglesia, yo hago esto, yo hago el otro. Yo creo que me voy al cielo. ¿Sabes qué es lo que dice la palabra del Señor y lo especifica? Es ir y predicar el evangelio. Y dice, y aquel que creyere será salvo. Entonces, hay personas que se bautizan y hay personas que no son salvas porque no han creído que Jesús es el camino, que Jesús es la verdad y que Jesús es la vida. Y es por eso que se tiene que enfatizar y especificar cuando se dan los estudios bíblicos para nuevos bautizados que tienen que creer. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y muchas personas están yendo a la iglesia, están haciendo cosas, pero nada más para que los vean, porque cambiaron de religión, por emoción. Pero tú tienes que creer en el Señor con todo tu corazón. Es ahí, hermano, es ahí, hermana, que tú vas en realidad saber si eres salvo o si no eres salvo. No está la salvación en la boca de tu hermano que te juzga, en la boca de tu hermana que te señala, que te tira pedradas. Hermanos, aquí en esta vida, dice la palabra del Señor, no lo digo yo, dice que el que esté libre de pecado, arroje la primera piedra. Y yo me pregunto, ¿quién ahorita que se cree que hay que juzgar y hay que criticar? De verdad,
está libre de pecado. Que tu pecado no sea público no significa que tú no eres pecador. Porque cuando todos pecaron, fueron destituidos de la gloria de Dios. También el chisme, la murmuración, el señalamiento es pecado. Es pecado porque es falta de amor. Es falta de amor. Y miren lo que dice la palabra del Señor, que somos justificados a través del Señor Jesucristo. No te justifica el hermano, la hermana. No tienes que dejar de congregarte como muchos tienen por costumbre, nada más porque alguien habló de ti, porque alguien te señaló, porque alguien está vituperando tu nombre. No te dejes de congregar. Quien murió por ti se llama Jesucristo. Es Cristo el que murió por ti. No lo defraudes a Él. Él creyó que con tus bajas, con tus altas, tú ibas a llegar al final, que ibas a llegar a la meta. ¿Sabes lo que dice la palabra del Señor? ¿Sabes qué es lo que dice? Hermano, hermana, amigo, amiga, por cual sea que sea el medio que me estés escuchando, que el que da la salvación es Cristo. Porque hay un solo camino, hay una sola verdad y hay una sola vida. ¿Y quién es el que da la vida? Cristo, ¿no? O yo no sé cuánto te costó a ti, pero a mí la vida el Señor me la dio gratis. Miren lo que dice la palabra del Señor en el libro de Romanos 5. Gloria al Señor. Justificados pues por la fe. ¿Cuál es la fe que te justifica? La fe de creer que Jesús es el Hijo del Dios viviente. Dice la palabra, tenemos paz para con Dios. Entonces, tenemos que saber esto. Quien pagó tu pecado, quien pagó tu deuda, fue Cristo. Entonces, tienes paz para con Dios. Y escrito está en su palabra, hermano, hermana, tú que me escuchas, dice que te justifica la fe en el Señor Jesucristo. Es por eso que dice la palabra del Señor que si te bautizas tienes que creer. Porque hay mucha gente que está bautizada y no ha creído. Cambiaron de religión, dijeron, no, pues si es que Cristo por lógica, pues Él es mi Dios, porque Él murió por mí. Pero no creen. Por eso hay falta de fe. Y se refleja en la búsqueda continua del Señor por la falta de fe. Miren lo que dice la palabra del Señor, hermanos y amigos, por donde quiera que me estén escuchando. Gloria al Señor. Dice la palabra del Señor, porque ¿quién también tenemos entrada por la fe en nuestra gracia? Dice, en la cual estamos firmes. ¿Por qué? Porque es por gracia para que nadie se gloríe. Ay, no, es que yo soy perfecta. Ay, no, es que yo soy santo. Ay, no, es que yo aquí tengo un montón de piedras porque yo soy buena, porque yo soy bueno. Y yo te puedo juzgar, señalar, vituperar. ¿Quién te dijo tal mentira? No hay bueno ni aún uno. Tenemos que pedirle al Señor que nos ayude y pedirle a Dios que nos guíe, pedirle a Dios misericordia. Pero no. Dice la palabra restaurar en amor. ¿Sabes por qué las iglesias se vacían? Porque no hay amor en las iglesias. Porque vas a las iglesias y ¿qué es lo que encuentras? División, chismes, pleitos. ¿Y sabes que por eso las iglesias están como están? Porque la palabra del Señor lo dice, que hasta Satanás lo sabe, que un reino dividido no prevalece. ¿Por qué no prevalece la iglesia? Saben que en este tiempo de COVID, aquí en el área, más de 40 iglesias se cerraron y ya no se volvieron a abrir. Yo no sé en qué estado ustedes vivan, pero aquí, en serio, yo estuve llamando a la ciudad para mirar lugares que estuvieran vacíos para poder rentar. Dijeron, hay demasiados. Muchas iglesias se cerraron y muchos pastores se murieron. Hermanos, estamos en los últimos días. Y nosotros no abrimos nuestros ojos, seguimos autodestruyendo al pueblo. Le quitamos el trabajo a Satanás. Imagínense, vas a la iglesia y en vez de ir a la iglesia y escuchar amor y perdón, reconciliación, escuchas solo pedradas, que ya nada más falta que digan tu nombre y luego que digan no. Y si sientes que es pedrada, pues tú sabes que no es cierto y es Satanás quien te está diciendo que es una pedrada. Por favor. No somos niños. Nosotros todos, ¿verdad? Sabemos cómo estamos delante de Dios, pero cada quien le va a dar cuentas al Señor. Dice la palabra del Señor, hay de aquel, ¿verdad? Que quiere quitarle la paja cuando ellos tienen una viga. Es por eso que el evangelio de Cristo se tiene que predicar con amor, con temblor.
decirle al hermano, a la hermana que está mal en su presencia? ¿Por qué ponerlos en ridículo enfrente de una iglesia? ¿Por qué hablar, señalar, vituperar? Se supone que tienes amor. Se supone que en tu corazón está Cristo. Si tú sabes algo de tu hermana, de tu hermano, que tú sepas, llámalo en privado, dice la palabra del Señor. Es necesario que la iglesia de Cristo crezca en amor, porque estamos muchos peleando por la salvación, orando, ayunando, glorificando al Señor en nuestras vidas, yendo a evangelizar, regalando comida, haciendo esto, haciendo lo otro, para poder traer a las personas a la iglesia, y cuando ya están allá adentro, los que están adentro las matan. Tenemos que tener cuidado con lo que nosotros hablamos, con lo que nosotros decimos. Tenemos que ayudar al pueblo de Dios que crezca, no que se divida. Es cierto, hermanos, no hay nadie libre de pecado. Escrito está en la palabra del Señor. Miren lo que dice la palabra del Señor. Y en el segundo punto dice, Dios nos concede la justificación. ¿Quién te concede la justificación? ¿El hermano que te señala? ¿La hermana que te critica? ¿El hermano que te murmura? ¿Quién te concede a ti la justificación de tu pecado? ¿Quién? Entonces, no te hagas la víctima. Si hablan de ti, pues es que no tienen nada mejor que hablar. Entonces, hay mucha gente viviendo, cuidando la viña ajena y están descuidando la suya. Y es por eso que su familia está como está. Es por eso que su vida está como está, sin fruto, porque están cuidando el fruto del otro. Dice la palabra del Señor en el libro de Romanos 8, 30 al 33. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a estos? Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Dice, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que se entregó por nosotros. Dice, ¿cómo no nos dará también todas las cosas? Dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Si Dios es quien los justifica, ¿quién? No te detengas de servirle a Dios. No te detengas de congregarte. Hay alguien que justifica tu pecado. Hay alguien que te limpia. Hay alguien que sí te perdona. Hay alguien que te extiende la mano y te dice, no peques más, sigue adelante. Se llama Jesús, el que sí pagó por ti. El que murió por ti en la cruz del Calvario. Se llama Jesús. Jesús de Nazaret. ¿Y sabes qué? Cuando tú te arrepientes y lo haces de todo corazón, Él borra tu pecado, lo lanza en medio de la mar. Y ahí, tú sabes que no hay nadie que haya llegado al fondo del mar hasta este tiempo. No hay nadie. Así que no quieras tú misma o tú mismo siempre estarte lacerando, lastimando, porque es que yo hice, es que yo fui, es que yo esto. Fuiste. Ahora en Cristo eres nueva criatura. Hay salvación para tu alma. Hay salvación para ti. Acéptala. Porque a mí me ha tocado ministrar personas y me dice el Señor, diles que se perdonen. Diles que yo ya los perdoné. Y a mí me da tristeza orar por alguien que no quiere aceptar la dádiva del Señor. Porque estamos tan acostumbrados que para obtener algo tenemos que pagar. La salvación es gratuita. La salvación no se compra. La salvación es dada de parte de Dios porque a Él le plació dártela. Dice la palabra del Señor que nadie te puede acusar porque quien te justifica es un abogado por excelencia. Alguien que sabe qué es lo que fue estar viviendo aquí en la tierra. Alguien que vivió entre nosotros y sabe lo que se siente estar aquí en la tierra. Y dice la palabra del Señor. Y vamos a ir al punto número 3, que es que por medio de su gracia fuimos justificados, por medio de la gracia de Dios. Porque yo creo que todos nosotros nos sabemos el versículo famosísimo que se encuentra en Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué es lo que dice ahí la palabra del Señor? ¿Qué es lo que dice ahí la palabra del Señor? ¿Quién te quiere salvar? Más que los que condenan, ¿quién tiene más poder? ¿El que te condena o el que te quiere salvar?
Yo que sepa, la diestra de justicia y la diestra de poder de Dios no se ha cortado. Así que avanza, levántate. ¿Sabes qué? Yo entendí esto que dice la palabra del Señor. Que si el justo se cae, el Señor lo levanta. ¿Sabes por qué? Porque muchos de nosotros pensamos, es que yo soy malo, yo soy mala, yo me he caído, es que Dios conoce mis caídas, Dios conoce mi pecado. Es cierto, Él lo conoce, pero también dice la palabra del Señor que Él ya sabía que te ibas a caer. Él ya sabía que ibas a pecar. Él ya lo sabía. Por eso dice que si te caes viviendo en justicia, Él te levanta, porque Él sí tiene misericordia. Él no es como muchos de nosotros aquí en la tierra. Oh no, ya pecó, ya cayó de la gracia de Dios. Y la gracia de Dios es infinita. Y la misericordia de Dios se renueva cada mañana. Pero muchos de nosotros queremos recibir misericordia solo nosotros. Cuando se trata de nuestro hermano, cuando se trata de nuestra hermana, no, a ellos que se los lleve el diablo ya de una vez al infierno. ¿Por qué? Porque nos falta amor. Nos falta amor en el corazón para nuestro hermano, para nuestra hermana. Dice la palabra del Señor en el libro de Romanos 3:24, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. ¿Qué es lo que está hablando ahí la palabra? ¿Quién te ha redimido a ti? ¿Cuánto te costó? No puedes estar todavía, Señor, otra vez perdóname, Señor, otra vez perdóname. Señor, yo soy bien pecador, Señor, yo soy bien pecadora. Señor, otra vez. El Señor dice, arrepiéntete y haz sendas derechas. Pregunta por las sendas derechas y avanza. Él no te dice, no, ahí te quedas porque te voy a echar al infierno. Él te dice, no, cada día se renueva la misericordia para ti. Yo tengo amor para ti. Mi amor es suficiente. El amor, hermanos, es sufrido, es benigno, no guarda envidia, no busca lo suyo, no se envanece. El amor nunca deja de ser. El amor de Dios nunca deja de ser por ti. Cuando Él dijo, fulanito, fulanita de tal, yo la quiero, yo lo quiero por nombre y apellido, que venga a mi camino, porque a mí me ha placido sanarle, salvarle. ¿Alguien puede hacer algo en contra de la voluntad de Dios? Dios te llamó a ti para salvarte. Dios te llamó con nombre y apellido para salvarte. Entonces no tengas miedo, no tengas temor, que quién sabe si soy salvo, quién sabe si soy salva, quién pagó por ti. Tú no tienes que pagar por tu salvación. La salvación la pagó Cristo en la cruz del Calvario. Dice la palabra del Señor en el libro de Gálatas 5:4. De Cristo dice, os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Ahí está. Clarísimo, más ni el agua. Dice que los que se mueven por la ley no son justificados por la gracia. Ellos tienen que pagar un precio. No es que yo tengo que hacer esto, yo tengo que hacer esto, yo tengo que hacer el otro para que Dios me perdone. De veras, ¿tú crees eso? Dice la palabra del Señor que tú solita te desligas de Dios. ¿Cuándo? Cuando tú empiezas a vivir una vida por lo que tú crees. Porque tú dices, no, pues es que yo hice esto, ya Dios me tiene un juicio para mí. Dios te renueva su misericordia cada mañana. Y el enemigo quiere que nosotros creamos que estamos malditos, que estamos nosotros condenados. Dios no es como tú lo opinas o tú crees o tú... No, como muchas iglesias predican así. No, pues ya, deséchenlo. No, Dios no es así. Dios no es así. Dios tiene misericordia. A mí el Señor me dijo, ve y predica el evangelio del arrepentimiento y de la reconciliación. No me dijo, ¿sabes qué? Le predicas a estos solamente reconciliación y a los otros juicio. El juicio no lo voy a hacer yo. El juicio lo va a dar el Señor es delante de su trono blanco. ¿Y sabes qué? Nosotros no hacemos obras buenas para salvarnos. Nosotros no hacemos nada bueno para poder obtener la salvación. Nosotros hacemos todo lo que hacemos, sea de obras o de hechos para Dios, por agradecimiento, porque Él pagó un precio por nosotros, por amor a su obra, por amor.
No porque yo haga esto o haga aquello me voy a salvar. Porque mucha gente dice, no, pues quién sabe por qué hace tantas cosas. Seguramente anda pagando sus pecados. No. Cuando tú comienzas a hacer algo es porque te nace del corazón. Y sabes que es bueno delante de Dios. Y lo comienzas a hacer y hacer y hacer. Y sabes que a quien complaces es a Dios. Entonces nunca dejemos de hacer lo bueno, ¿verdad? Porque a alguien está agradando. Hay días que a mí me ha pasado inclusive que digo, es demasiado trabajo, es demasiado esto, es demasiado el otro. Y ya no quisiera seguir haciendo todo lo que hago. Pero me pongo a pensar, Jesús iba camino al Gólgota, iba camino a la cruz del Calvario. Se caía y se levantaba porque sabía que tenía que llegar a dar su vida por mí. Cuando Pablo dice la famosa oración donde dice las sentences, que dice, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y todo lo que vivo en la carne lo vivo por la fe en el Hijo de Dios. Wow, eso a mí me llena mi alma. Digo, wow, si Pablo, que era hombre, que tenía huesos, que tenía carnes, que tenía dolores, que tenía pasiones, porque todo eso lo describe la Biblia, porque tú piensas que porque vas a la iglesia tú ya no vas a sentir ni frío ni calor. Y es mentira. Estás en la tierra, estás en un cuerpo mortal, sujeto a las pasiones de este mundo, porque aún el profeta de fuego, que caía el fuego del cielo, estaba sujeto a eso. No eres exento a eso. Esos pensamientos van a venir, cosas así van a pasar por tu mente, pero eso no significa que estás maldito o condenado o condenada. Eso significa que estás vivo y que tienes que demostrarle con hechos al Señor que le amas y que no importa los deseos carnales o no importa lo que tú sientas en tu alma, porque tu alma es la que está viciada a los delitos y pecados. Seguir adelante, seguir a Jesús, seguir avanzando. Dice la palabra del Señor en el libro de Romanos 3:24, siendo justificados gratuitamente por la gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Estamos hablando sobre que hay alguien que nos redime y no es la chismosa, no es el chismoso, no es el que te critica, no es el que te murmura. ¿Sabes por qué se tienen que predicar estos mensajes? Porque casi ya no se predica, porque ahora resulta que el chismoso es el pastor, que el chismoso es el que está del liderazgo, que es el que está tirando pedradas desde el púlpito. No puede ser así. Dice la palabra del Señor que hay alguien que nos justifica, que más dice, no importa que tus pecados sean como la grana, una vez que te arrepientes, ¿qué dice? ¿Te vas a quedar condenado y con tus pecados así sucios? No. Puede ser que al que juzgas, al que criticas, entre al reino de los cielos porque se arrepiente de corazón. Y tú que te crees santo o santa tirando piedras a medio mundo, seas juzgado por Dios mismo. Porque escrito está en su palabra. ¿Te crees libre de pecado? Arroja la primera piedra. Dice la palabra del Señor que la sangre de Jesús es el medio para nuestra justificación. ¿Quién dio el pago por tu salvación? ¿Por qué te paralizas? Porque un simple mortal hable. Tienes que avanzar. Tienes que avanzar. No tires la toalla. Avanza. Dios no es como aquella persona. Yo he escuchado mucho esto y es cierto, hermanos. Dice, no, para ser cristianos como ustedes, yo mejor me quedo así. Por lo menos tú lo estás intentando. Por lo menos yo lo estoy intentando. ¿Qué quieres? ¿La persona que juzgas deje su salvación para complacerte a ti? Deje de hacer lo que hace. De tratar. Hermanos, no hay nadie perfecto. No hay nadie perfecta. Todos estamos camino a la perfección a través de la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios, ¿qué es lo que dice la palabra de Dios? Que la palabra de Dios es útil para redarguir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, capacitado para toda buena obra. Pero ¿qué dice? ¿Cuándo va a estar esa perfección? ¿Cuándo Dios perfeccionará su obra? ¿Cuándo la terminará? En el día del Señor Jesucristo. Así que si tú miras a alguien que no es perfecto, espejéate tú también. Y comienza a pensar, no, pues yo tampoco soy perfecta. Mira el carácter que me cargo. Mira cómo está mi corazón, el que nadie puede ver.
Es eso lo que nosotros necesitamos. Escudriñarnos a nosotros mismos, no escudriñar la vida del otro. Porque escrito está en la palabra del Señor que el que descuida su salvación la pierde. Y estamos muchas veces cuidando la salvación del otro. Cómo vive el otro. Y con nuestro ojo para allá y el enemigo viene y siembra cizaña mientras tú estás descuidado mirando la viña ajena. Cuidemos la nuestra. Dice la palabra del Señor en el libro de Romanos 5:9. Pues mucho más estando ya justificados en la sangre, por él seremos salvos de la ira. ¿Cuál es la ira? El día de la ira. El día de que va a venir el juicio sobre la tierra. Entonces, ya no pienses más, yo estoy condenada. No pienses más, yo estoy condenado. Arrepiéntete. Comienza a vivir para Dios. Dios sí perdona. Perdónate tú. Perdónate, hermano. Perdónate, hermana. Sigue adelante. Dice la palabra del Señor en el libro de Primera de Pedro 3:18. Porque también en Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevar a Dios, siendo a la verdad, dice, muerto en la carne, pero vivificado en el espíritu. Si nosotros entendemos que la muerte de Jesús posibilita nuestra salvación, ¿por qué tenemos miedo? Mucha gente, y yo he entendido esto bastante, porque he pasado por pruebas, por tribulaciones. He pasado por situaciones bien difíciles en la vida de salud. Y he pensado esto, ¿por qué no me lleva el Señor? Porque para qué estar enfermo en esta vida. Y me pongo a pensar, ¿por qué la gente se quiere morir? Y es obvia la respuesta. La gente no se quiere morir porque se quiere ir con Dios. La gente no quiere vivir ya porque ya no aguanta sus problemas, porque ya no aguanta lo que está atravesando. Pero dice la palabra del Señor que en el mundo tendremos aflicción, pero que confiemos porque Jesús ha vencido al mundo. Jesús ha vencido al mundo. Yo no sé si tú lo crees, pero Jesús ya venció. Y si Él venció, tú también vencerás. Es cierto que es necesario pasar por pruebas y diversas tribulaciones para entrar en el reino de los cielos, y es algo inevitable porque estamos en la tierra. Pero dice la palabra del Señor, esfuérzate y sé valiente. Yo estaré contigo todos los días de tu vida. Aún en el momento de la angustia y aún en el momento donde tú sientes tirar la toalla, el Señor está contigo. El Señor no te ha dejado, el Señor no te ha desamparado. Dice la palabra del Señor, hay una promesa que así como estuvo con Moisés, estará contigo. No temas a lo que sea que estés atravesando. Dios me le bendiga, hermana Isabel Rojas. Bendiciones. Estamos orando fervientemente por usted. Que el Señor termine la obra que ya ha comenzado. Yo lo creo en el nombre de Jesús, que ese cáncer desaparece en totalidad para la gloria y la honra del que vive y reina por los siglos de los siglos. Dice la palabra del Señor que la muerte de Jesús posibilita tu salvación. Entonces, aun cuando tú tengas duda, dile, vaya la duda. La duda no es de Dios. Echa fuera la duda. No debes de dudar de tu salvación, porque es ahí cuando el enemigo entra. Es ahí cuando el enemigo tiene acceso a tu vida y dice, no, mira que esto, mira que has hecho esto. Sí lo hiciste, pero ya te arrepentiste. Pero ya estás caminando, pero ya no te quedaste ahí. El problema es cuando estás en el pecado y no quieres dejar el pecado, no quieres dejar de pecar y vas y tropiezas con la misma piedra y le vuelves a pedir a Dios, Señor, perdóname. Pero en tu consciente sabes, lo voy a volver a hacer. Entonces, Dios no puede ser burlado. Es ahí cuando nosotros tenemos que entender que Dios no puede ser burlado, que todo lo que nosotros hagamos, eso mismo segaremos. ¿Por qué? Si tú eres obediente, ¿qué vas a recibir de parte de Dios? Pero si eres desobediente, al castigo eterno. Porque estamos hablando ahorita sobre nuestra vida, que somos justificados, sobre nuestra salvación eterna. Muchos, y es por eso que el Señor ponía en mi corazón, comparte este tema, porque muchos se sienten que aún estando en la iglesia, aún haciendo todo lo que hacen, están condenados, porque quiero que razones esto un minuto. Yo sé que todos saben cuál es su mayor problema. ¿Sabes cuál es el problema más grande que tienen los hijos de Dios? Su propio yo.
las peleas internas, ni siquiera es lo que pasa alrededor, sino sus peleas internas. ¿Por qué? Porque dice, es que yo no puedo, es que yo nomás no cambio, es que yo quiero cambiar de carácter, pero este carácter, Dios mío. ¿Y sabes quién decía lo mismo? Alguien que escribió la mayoría del Nuevo Testamento, Pablo. Decía, miserable de mí, ¿quién me apartará de este cuerpo? De muerte. ¿Y por qué dijo de muerte? Porque la paga del pecado es muerte. Entonces tenemos que saber eso, que nosotros no somos diferentes, que nosotros tenemos también pecado en nosotros, pero hay alguien que cargó por nuestro pecado, aquel que nos llama, aquel que nos dice, ve y no peques más, aquel que te está dando la oportunidad de seguir adelante, porque muchos de nosotros no entendemos esto, que hay alguien que ya pagó nuestro pecado y puede decir, no, ese que yo lo sé. No te estoy diciendo que no lo sepas, te estoy diciendo que no lo entiendes. Estoy diciendo que tienes que tener la certeza, la convicción, la seguridad que hay salvación para ti, que hay alguien que pagó tu redención, que hay alguien que te ama y no quiere que te la pases pensando, ¿será que me voy a ir al infierno si me muero? Ay, no, mejor no me quiero ni enfermar porque si me voy a ir al infierno. Señor, no vengas pronto porque es que yo creo que no me vas a mandar al cielo. Díganme si no, más sobre todo los que están siendo cristianos y que tienen esa duda. A todos en algún momento de la vida les ha pasado estos pensamientos por la mente, ¿sí o no? ¿Será que soy salvo? ¿Será que soy salva? Ay, Dios mío, ayúdame. Ay, Señor, perdóname. Es verdad que te tienes que pedirle perdón al Señor y ponerte a cuentas con Él, pero que sea de todo corazón. Como dice la palabra del Señor en el libro de Crónicas 7:14, si este pueblo se humilla, donde ahí invocan mi nombre, pero si se humillan y se vuelven de sus malos caminos, entonces perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Miren lo que dice la palabra del Señor. Gloria al Señor. En el libro de Romanos 5:18. Así que como la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Está hablando sobre el pecado de Adán y sobre el sacrificio de Jesús. Está hablando de que por alguien entró la maldición a nuestra vida de estar condenados a la muerte. Pero vino alguien que se llama Cristo, nuestro Señor, nuestro Redentor, nuestro Salvador, que murió y resucitó al tercer día y le quitó las llaves a la muerte. Y ahora, y puedes decir, no, pues entonces no vamos a morir. ¿Quién de la Biblia todavía vive? Por eso yo entiendo algo. Yo sé que a nuestra iglesia viene mucha gente por sanidad, por milagros, por liberaciones, por una profecía. Y gloria a Dios, ¿verdad? Pues si el Señor eso me llamó a hacer, pues gloria a Dios. Pero, ¿qué es lo que a Dios más le interesa? Que darte una profecía o que sanar tu cuerpo. Porque si te pones a pensar, la gente que Jesús sanó, se murieron. Entonces lo más importante es cuidar nuestra salvación con temor y temblor. Más que nuestra salud física, porque todos en algún momento vamos a perecer. Y un día, todos los que estamos aquí vamos a rendirle cuentas a nuestro Creador. Tenemos que entender que la justicia de Cristo lo calificó a Él para ser el justificador de nosotros. Hay alguien que nos justifica, alguien que nos llamó, alguien que nos dice, ve y no peques más. Dice la palabra del Señor en el libro de Gálatas 2:16, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo, no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Ay, ¿entienden eso? No es por obras. No es que yo ofrendo, no es que yo diezmo, es que yo barro la iglesia, es que yo lavo el baño, es que yo cuido a los niños, es que soy maestra de jóvenes, es que soy pastor, es que soy evangelista. No es algo que tú puedes hacer con la mano. Es algo que está aquí, que tienes que creer con todo tu corazón, porque sin fe es imposible agradar a Dios. El que se acerque a Él tiene que creer que le hay
Entonces dice la palabra del Señor que nosotros somos justificados a través de la muerte del Señor Jesucristo, pero para poder obtener la salvación tienes que creer que Jesús es el Hijo de Dios. Y no te estoy diciendo que solamente creas y que hagas de tu vida un papalote y lo eches a volar, no. Te estoy diciendo que la gente que cree hace frutos dignos de arrepentimiento, se nota. Y cuando fallan delante de Dios les duele, no fallan y hacen como que si nada pasara, les duele. Le piden a Dios perdón. Se nota cuando alguien tiene fe. Dice la palabra del Señor. Vamos a ir al punto número 7, que ya casi estamos terminando, que la resurrección de Cristo es el sello de nuestra justificación. No hace falta que alguien diga, ¿sabes qué? Yo te perdono y esto, porque ustedes saben, ¿verdad? Que hay una cierta iglesia donde uno va para que les confiese uno el pecado a un simple mortal. Y dice la palabra del Señor, no le llames Padre nuestro a nadie, sino a nuestro Dios que está en los cielos. O sea, ¿quién es tu padre? Una persona terrenal, pero nadie más le llames Padre nuestro. Y yo he mirado eso, que hay una ola de gente loca, y perdón si hay alguien que está aquí que cree de esa manera, que le dice a sus apóstoles, que le dice a sus pastores, papá. No, la palabra de Dios especifica que a nadie le llames Padre nuestro, a nadie, solo a tu Dios, al Padre, a Jehová de los ejércitos, al que te ama con amor infinito. Todos te pueden dejar, pero Él nunca te va a desamparar. Él sí es fiel. Dice la palabra del Señor en Romanos 4, 24 y 25, sino que también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en Él, que Él se levantó de los muertos, a Jesucristo nuestro Señor, el cual fue entregado por nuestras transgresiones, resucitado para nuestra justificación. ¿Lo hizo o no lo hizo? ¿O falta que lo haga? ¿Por qué dudas entonces de tu salvación? Ya lo hizo. Tenía que levantarse, resucitar, para que tú tuvieras la salvación. ¿Falta que lo haga? ¿Por qué dudas de tu salvación? Si Él te llamó a la salvación de tu alma, si Él te llamó por nombre y apellido, dijo, yo he decidido salvarte a ti, Lorena. Yo he decidido salvarte a ti, Amber. Yo he decidido salvarte a ti, Imelda. A todos los que se están conectando, el Señor les llamó. El Señor te llamó. Manuel López, Luz, Rocío, Rosario, Isabel, todos los que estén conectados por cualquiera que sea el medio, por Facebook, por TikTok, por YouTube, donde quiera que me estás escuchando en esta hora. A Dios le plació en su solo Él potestad. No es que, oh no, le voy a pedir opinión a aquel o a aquel. A ver, no. Dios es el dueño de su mente y Él es el único, dice la palabra de Dios. Y yo bendigo a los que quiero y hago misericordia a quien yo quiero. Tú no le puedes decir, ¿sabes qué? Aquel hermano es bien malvado, aquella hermana es bien así. No. Él ya en su sola potestad de Él decidió salvarte. ¿Sabe que Él es así? Aún nadie sabe, ni los ángeles del cielo, cuándo va a ser la venida del Hijo de Dios. Solo Dios. Solo Dios. Entonces, ¿habrá alguien que pueda ir en contra de la voluntad de Dios? Si Dios ya decidió redimirte, si Dios ya decidió perdonarte, ¿qué esperas? Agradece al Señor, bendice su nombre, exalta su nombre, glorifica su nombre, porque Él en su sola potestad, habiendo millares en la tierra, miles de personas, dijo, fulanito de tal, fulanita de ellos son mis hijos. A mí me place y tú dices, pero ¿por qué Él decidió salvarme a mí? Si mira cómo soy. Es que tú piensas que tú no tienes arreglo, pero Dios, Él te ayudará a guiar tu vida y te ayudará a guiar tu vida a través de su Santo Espíritu, guiándote todos los días a toda verdad y a toda justicia. Y tú puedes decir en este momento, a mí me hace falta cambiar. Y es cierto, no hay nadie
que ya haya llegado a la perfección en esta tierra. Todos necesitamos cambiar en alguna área o quizás aún solamente controlar lo que piensas, porque aún lo que pensamos Dios lo sabe, porque Él todo lo sabe. Pero ¿sabes qué? Él te ama y Él decidió por voluntad propia salvarte, salvarme. Por lo tanto, no permitas que nada ni nadie te quite el gozo. Él decidió en su sola potestad llamarte con nombre y apellido y necesidad. Y Él sabía que ibas a caer. Él sabía que ibas a resbalar porque, dice su palabra, que si el justo cae, el Señor lo levanta. Él ya sabía que iban a venir caídas. Él ya sabía que no eras perfecta. Él ya sabía que no eras perfecto. Él lo sabía. No creas que tu caída, no creas que tu pecado, no creas que lo que sea que hayas pasado recientemente es algo que sorprendió a Dios. Si Él sabe el principio y el fin, Él sabe tus pensamientos. Él conoce lo que cavila en tu corazón. Él lo conoce todo. Entonces, aún conociendo tu futuro, porque Él es el alfa, el omega, el principio y el fin, el que es y el que era, el que ha de venir, el todopoderoso. Él ya sabía. Sabía que le ibas a fallar. Sabía que había días que no ibas a querer buscar su rostro. Sabía que iba a haber momentos que no ibas a querer alabarle en espíritu y en verdad. Lo sabía que las fuerzas se te iban a acabar. Pero también te ha dicho en su palabra que no estarás sola, que no estarás solo, que su presencia irá contigo y te dará descanso. Y nuevamente esas fuerzas vendrán como del búfalo. Y aún estando aún estando en el piso, tú te vas a levantar en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. No te vas a quedar ahí. No te vas a quedar tirado, no te vas a quedar tirada. Dios tiene un plan para ti. Y el plan de Dios, ni el diablo lo puede parar. Así que no hay brujo, no hay hechicero, no hay maldiciones de un hombre mortal, de una mujer mortal contra tu vida, contra tu ministerio, contra tus hijos, contra tu finanza. No hay nada que pare la mano de Dios. Él es el Todopoderoso y Él es nuestro papá. Aleluya. Dice la palabra del Señor en el libro de Gálatas 3:24, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe. Está hablando que al principio se trataba de portarte bien. Se trataba de hacer obras. Y ahora ya no es por obras, para que nadie se gloríe. Eso fue como un bastón que te ayudó a llegar al momento de la gracia, al momento que recibes el llamado al Señor y comienzas, porque dice la palabra del Señor que los que andan en el Espíritu no pueden andar en la ley. ¿Por qué? ¿Por qué transgredirías tú la ley si andas en el Espíritu? ¿Entendemos eso? ¿Por qué? Entonces, ya no sería algo difícil para cumplir todo lo que está escrito en la palabra cuando tú andas en el Espíritu. Ya no se te hace complicado. Porque ya no necesitas que nadie te diga, ¿sabes qué? Ora, ¿sabes qué? Ayuna. Por favor, no te dejes de congregar. Por favor, hermano, hermana, ve a la iglesia. Ya no vas a necesitar que nadie te esté rogando para tu propia salvación. Y yo entiendo que hay personas que dicen, voy otra vez a ir a la iglesia. Ay, este hermano, esta hermana, pues no tiene nada que hacer. ¿Para qué me está invitando a ir a la iglesia? ¿Es beneficio para él o para ella o para ti? Tu alma es la que necesita la salvación. Porque muchas personas no lo entienden. Pero si tú te dejas de congregar como muchos tienen por costumbre, dejas de escuchar la palabra de Dios. Y puedes decir, no, yo prendo el YouTube y ahí me pongo a escuchar palabra de Dios, pero no es lo mismo. Que alguien aquí me diga que sí es lo mismo. Que sí es lo mismo adorar a Dios en la casa que en la iglesia. No es lo mismo. No es lo mismo. Miren lo que dice la palabra del Señor. Y vamos a ir en el punto número 9, que la evidencia de nuestra justificación, oigan bien, son las obras. Por eso le estaba diciendo que no es por obras para que nadie se gloríe, ¿ok? Porque un cristiano no hace cosas para salvarse, hace cosas porque ya es salvo. Da testimonio de que Cristo vive en su corazón, con su vida, con sus hechos, pero no está tratando de portarse bien ni de impresionar a nadie para salvarse, sino porque ya es salvo. Miren lo que dice la palabra del Señor, Santiago 2, 21 al 25. No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando le ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. Oigan bien, ¿no ves
que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras. Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. ¿Qué dice? ¿Obró o le creyó? Es algo distinto. ¿Por qué él llevaba a su hijo a sacrificar? Señor, para que tú veas que soy bueno. No, porque él conocía que Dios era bueno y que no iba a permitir que su hijo se muriera. Por eso cuando él se despide, dice, esperen, ahorita regresamos. Él ya estaba declarando fe. Ahorita regreso, hubiera dicho. Pero no, dijo, ahorita regresamos, esperad aquí. Y él y su hijo subieron a adorar al Señor, a presentar el holocausto. Miren lo que dice la palabra del Señor. Vosotros veis que, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe, porque la fe sin obras es muerta. Dice, asimismo también Rahab, la ramera, no fue justificada por las obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. ¿Saben por qué lo hizo? ¿Saben por qué ella ayudó a la gente? Porque sabía quién era Dios. Porque sabía quién era Dios. Entonces, todo lo que hagas, ya cuando tú tienes fe, no se te hace difícil hacer las cosas. Porque es el Espíritu de Dios que vive en ti y que te hace hacer cosas. Yo no sé si ustedes están entendiendo esto, pero no es que tú hagas cosas para salvarte, sino que tú haces cosas porque tú conoces a Dios, que Él es bueno y que Dios no se queda con nada, que Dios recompensa todo lo que nosotros hagamos cuando lo hagamos con fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Dice la palabra del Señor, y con esto vamos a terminar. Alabanzas al Rey de Reyes y Señor de Señores. En Santiago 2, 14 al 17, la fe sin obras es muerta. Porque mucha gente dice, yo tengo fe, pero no adoran. Yo tengo fe, pero no oran. Yo tengo fe, pero no ayudan. Yo tengo fe, pero no evangelizan. Yo tengo fe, pero odio a mi hermano. Y puedo seguir así, diciéndoles, la fe se ve. ¿Por qué se ve? Porque por sus frutos se conoce la gente de Dios. Se ve. No porque, es que yo quiero aparentar o sorprender o que la gente vea. No. Se trata de que el nombre de Dios sea exaltado. De que puedan ver que Dios existe porque en tu vida hubo un cambio. Y el cambio no es algo de que nomás es por un tiempo, una temporada me voy a portar bien y para la otra temporada me voy a portar mal. El cambio es permanente cuando Cristo vive en tu corazón. Porque llegas al momento que dices, ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Y si Cristo, hermano, yo siempre les digo esto porque de verdad, cuando yo entendí eso, caló adentro de mi corazón, me dolió. Cristo haría lo que tú y yo hemos hecho en esta mañana. Estaría perdiendo su tiempo, así como tú y yo lo estamos haciendo. ¿En qué hiciste en esta mañana, hasta esta hora? Porque puedes decir, no estoy perdiendo el tiempo, estoy escuchando el mensaje de la palabra de Dios. Gloria a Dios por eso. Pero mientras comenzaste el día, hay gente que se levanta y ni siquiera ora. Hay gente que se levanta y no les importa la vida de los demás. Lo que importa es que ya despertó y que va a ir a trabajar. Pero no les importa cómo amaneció el pueblo de Dios. Cómo amaneció mi hermano, cómo amaneció mi vecino, cómo están mis padres, cómo están mis hijos, cómo están. No nos importa. Porque hay mucha falta de amor. Dejemos de ser selfish. ¿Cómo se llama eso? Una persona que solamente piensa en ella misma. Y que yo. No, también los demás importan. Y sobre todo, cuando tú le llamas a alguien, y yo te insto que hoy le llames a alguien. Cuando tú le llamas a alguien, esa persona piensa, hay alguien que se acuerda de mí. Hay alguien que ora por mí. Es increíble, ¿eh? Mirar todo el mundo llorando atrás de una carroza, de una persona que mientras estaba con vida no les querían ni hablar, ni visitar. Dios nos está hablando a todos nosotros. Ay, no, que qué buena era, qué bueno era. Pero mientras tuvo necesidad, de lejos, porque capaz que me pide algo. Imagínense.
Miren lo que dice la palabra del Señor en Santiago 2, 14 al 17. Hermanos míos, ¿a quién se refiere? A nosotros. ¿De qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentaos y saciaos, porque ¿por qué no le dais lo que necesitan? ¿De qué te aprovecha? ¿O de qué le aprovecha a ellos tu supuesta fe? Porque si se acercan a ti y te cuentan que tienen necesidad, ¿para qué crees que es? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Por eso dice el libro de... ¿cómo se llama? Siempre estoy leyendo este libro y siempre se me olvida el nombre. Deuteronomio dice que si nosotros hacemos todas las cosas que están escritas en su palabra, serás bendito. Serás bendito. Siempre dejamos nuestra Biblia y no la leemos sin entender que ahí está la bendición, sin entender que ahí está la solución a vivir una vida en bendición y en victoria en esta tierra. Dice la palabra del Señor en el libro de Proverbios que no te negues a hacer el bien a quien es debido cuando tienes posibilidad para hacerlo. No puedes decir yo amo a Dios y no ayudas a nadie. Como yo me pongo a pensar, muchas personas quieren ser pastor, quieren ser evangelista y no les evangelizan ni siquiera a tus vecinos. No podemos comenzar así. Necesitamos comenzar por nuestra ciudad. Necesitamos comenzar a decir que Cristo vive. Que si Él cambió nuestro hogar, nuestros hijos, nuestra familia, también puede cambiarle a ellos. Pero ¿sabes por qué yo siento que la gente no comparte su fe? Porque no tienen. Porque si conocieran quién es Dios, correrían por las calles y no podrían un límite. No le voy a predicar a este porque me cae mal, a esta porque me cae mal, este hijo porque es rebelde, aquella hija porque no sé qué. Háblales del amor de Cristo. Yo siempre les he dicho esto en las iglesias donde he estado predicando y aún aquí en nuestra iglesia local, que cuando nosotros miremos a alguien en necesidad, sabes tú, y siempre se los he dicho, se los he recalcado porque no lo hemos mirado, no lo hemos notado, que la persona que más mal se porta y que cuando tú le quieres dar un abrazo o un beso es la persona que más ha sufrido y que más desconfianza tiene. Y es por eso que le cuesta recibir amor, porque ya les dañaron el corazón y sienten que todo es hipocresía. Y cuando tú comienzas a querer darle amor a alguien que tiene su corazón cerrado, es difícil. Pero esa es la persona que más necesita que tú le demuestres el amor. Así es. Así es. Y muchos de nosotros juzgamos, no, pues es que está amargada, es que está amargado. No, es que alguien le hizo daño. Y tú puedes ayudarle a crear nueva confianza en que no toda la gente es igual. Yo no sé cómo tú has tratado a tus hijos, pero si tú has tratado a tus hijos con amor, vas a recibir recompensa de ellos. Siempre te van a tratar como se tiene que tratar un padre, honrándolo, dándole reverencia, preocupándose por ti. Pero también si trataste mal a tus hijos, no esperes que después estén buscándote. Es así, todo lo que se siembra, se cosecha. Pero nosotros tenemos que saber que como hijos de Dios, siempre tenemos que honrar a nuestros padres, si hayan sido buenos o hayan sido malos, porque cada quien tiene su propio carácter. Y quizás a tus padres, a tus hermanos, a tus tíos, a tus primos, no les fue de la misma manera como a ti en la vida. No los trataron de la misma manera que a ti. Entonces, cada quien da de lo que aprende en la vida.
Y incluso miramos esto y lo miramos bastante. Y ya terminé el mensaje, ok, ya. Estábamos hablando sobre la salvación, sobre que el que salva es Cristo y que no te preocupes del qué dirán ni de las caídas, que si te levantas nuevamente el Señor ya te perdonó y que sigas adelante hasta la meta, porque no es del que quiere ni del que corre, sino del que el Señor ya tuvo misericordia. Entonces, tú no naciste con un manual bajo el brazo de que, ¿sabes qué? No me hables así porque me vas a lastimar. ¿Sabes qué? Ayer escuchaba algo y yo incluso se lo estaba compartiendo a mi esposo y le decía, es increíble, estaba escuchando esto que decía una muchacha, cuando yo me casé, le dije a mi esposo, me da pena, pero te tengo que decir algo. Y le dijo, ¿qué? Le dijo, a mí me gustan mucho las flores. Sería demasiado decirte a ti, pedirte a ti, que cada año, cuando sea nuestro aniversario, me regales flores. Y el hombre en ese primer año de aniversario no le había dado nada. Pero todos los otros 14 años que han sucedido, ella decía, nunca han faltado las flores. Entonces muchas veces la gente no sabe cómo tratarte a ti. Y como tú esperas que la gente actúe como lo que tú esperas en tu mente, y la gente no sabe lo que tú piensas, ¿cómo te van a tratar de la manera que tú quieres si tú no hablas? Hay un dicho en el mundo que dicen, el que no habla, Dios no lo oye, y es cosa que es cierta. Entonces, si tú quieres tener un mejor trato de tu esposo, de tu esposa, de tus hijos, de tus familiares, diles cómo quieres que te traten. Y la gente que te ama, te va a tratar bien. La gente que te aprecia, no porque tú le digas tus preferencias o lo que tú sientes o las palabras que a ti te hieren, porque hay mucha gente diciendo, es que me trata bien mal, me trata de esto y el otro. Y es porque no han llegado a un diálogo, porque no has dicho qué es lo que a ti te afecta, qué palabra exactamente a ti te hace daño y tú no la quieres volver a escuchar porque eso te lastima. No sé ni por qué Dios me está mandando a hablar de esto, porque yo ni siquiera lo estaba planeando ni hablar, ni decir, ni siquiera lo he estudiado sobre esto, pero es verdad. Muchos de nosotros esperamos que nos traten bien cuando nosotros tampoco hemos sido unas buenas personas. Necesitamos pedir perdón, ponernos a cuentas con las personas y estar en paz para con todos. Escrito está en la palabra del Señor. Dice que lo que está en nosotros estemos en paz para con todos. Con todos. No, no, es que este me cae bien, esta me cae bien. Con este sí voy a platicar, con esta no, ay no. Un día, un día estaba predicando en el área de Los Ángeles, bien me acuerdo, y estaba sentada en la mesa ahí donde se sirven la comida y todo eso después del servicio. Y llega una hermana y se pone plática y plática y plática y plática conmigo. Y yo, plática y plática, pues ¿qué iba a hacer? Estaba en otra ciudad, no tenía nadie con quien hablar, me puse a platicar. Y me queda mirando. Dice, ¿sabe qué? Yo la he seguido por 7 años por el internet. Y yo pensé que usted era una vieja presumida. Y le dije, ¿por qué pensaba eso? Porque la gente juzga conforme a lo que ve. Y no, en realidad conoces el corazón de la persona. Que yo predique duro, que yo predique la palabra de Dios como está escrita, no significa que yo sea una persona así. Así está escrita la palabra, ese es el pensamiento de Dios. Yo no me considero una persona amargada, ni malvada, ni que ando de presumida, que no quiero que nadie me hable. Si alguien me habla, yo contesto. De hecho, las personas que me conocen en verdad, en la vida real, pues puedan dar testimonio de eso. Yo con todo el mundo hablo. Y es lo que nosotros tenemos que hacer como hijos de Dios. Demostrar a quién tenemos adentro. A Dios. Y si Dios está en ti, eso se refleja en tu manera de hablar, en tu comportamiento, en cómo tratas a la persona. Esos son frutos. Porque antes, yo creo que no todos éramos como una perita en dulce. De hecho, hay mucha gente que todavía está en la iglesia y no es una perita en dulce. Andan no buscando quién se las hizo, sino quién se las pague. Los hermanitos. Dios tenga misericordia. Dejemos, hermanos, el buscar que solo nos traten bien a nosotros y comencemos a tratar bien a la gente. Y con esto me voy a despedir, ¿ok? Yo les he comentado esto porque se me hizo chistoso, pero en realidad, en la vida real tiene un buen mensaje. Que hay un joven
y era nuevo en su trabajo. Y llega y le dice su jefe, y le dice, ¿cómo te ha estado yendo a ti en este tiempo que has estado trabajando en esta oficina? Y le dice, ¿sabe qué? Aquí la gente no habla. Aquí la gente ni sonríe ni saluda. Y él se le quedó, ¿de veras? ¿No te hablan? Dice, no, aquí nadie me habla. Y muchas veces nosotros pensamos que los que son así son los demás y el culpa es de nosotros. Entonces dice, te voy a decir algo que hagas. Dice, ahora todas las mañanas llegas a la cafetería, te preparas un café y mientras llevas tu taza al escritorio, ve por todos los espacios de la oficina saludando a todos, diles buenos días y sonríeles. Y ya pasaron los días, llegó un mes y va el jefe y le pregunta, ¿y cómo te ha ido ahora en la oficina? Y le dice, ¿sabe qué? Desde el día que hice eso del café y que saludo a toda la gente, todos me quieren, todos me saludan todos los días. Es que el problema es que nosotros nos cerramos. No es que el mundo no te rechace o no te quiera hablar. Eres tú que te has encerrado en ese asunto donde no dejas entrar a nadie en tu vida porque piensas que toda la gente te quiere hacer daño. Y es entendible que si ya fracasaste, que si alguien te lastimó, que no sé qué te haya pasado en la vida, si has sufrido y no puedes tener confianza en nadie, es entendible. Pero pídele a Dios que esa herida se sane para que tú tengas un mejor carácter, para que tengas una mejor perspectiva de la vida y para que te vaya mejor. Porque obviamente a una persona que sonríe le va mejor. Porque una persona amargada, díganme ustedes quién se les quiere acercar. Tengamos, hermanos, un poquito de discernimiento. Porque no podemos decir, aquel yo le caigo mal, cuando eres tú el que no le hablas. Amén. Así es. Dios me les bendiga. ¿Cómo está? ¿Cómo está hermana Nancy Márquez, hermana Norma, hermana Micaela, hermana Luz? ¿Cómo está? Bendiciones a todos los que están aquí conectados por Facebook, hermano Profeta Santos. El Señor le bendiga, hermana Isabel. Hasta gloria al Señor. El Señor me la bendiga. Bendiciones a todos los que están aquí conectados, hermanos, todos los que me salen los nombres y los que no me salen, el Señor les bendiga rica y abundantemente. Amén.